para Página en Blanco con el director de cátedra de lenguaje portugués y coordinador de la delegación de Portugal en la Feria del Libro, Luis Novaes. Señor Luis, un placer por atendernos con Página en Blanco. Y, a ver, volvemos después de 2 años difíciles, complicados, a la presencialidad. ¿Cómo ha sido obtener esta responsabilidad de regresar a la feria y presidiendo a Portugal como país invitado? Bueno, Portugal era para ser el país invitado precisamente en el 2020, cuando aconteció todo lo que conocemos. Entonces venir en el 2022 es cumplir con una expectativa muy grande que ya teníamos en 2020, que tuvimos que esperar 2 años, pero aquí estamos con toda la voluntad y con todo un proyecto de conexión entre Perú y Portugal. Pero es un sentimiento de gran alegría después de 2 años y también de gran responsabilidad. Y en el balance, si bien faltan escasos días para que se cumpla este evento, fue lo que se esperaba, incluso superó las expectativas. Lo digo por la gran concurrencia de gente, el rebote mediático que ha tenido debido a las redes hoy en día. ¿Cómo ha sentido usted las personas que han venido y han conocido un poco más de Portugal? Bueno, Jesús, tú mismo me comentabas hace un rato que hoy día es jueves y si es así en un jueves, imaginas cómo será en el fin de semana. Felizmente, nuestro pabellón está siendo muy visitado, la misma feria está siendo muy visitada. Los limeños estaban con una gran expectativa de que la feria pueda volver. Además tenemos bastante animación en nuestro pabellón. Tenemos en los viernes, sábados y domingos tenemos sesiones de microteatro sobre 3 obras, inspiradas em 3 obras de 3 escritores portugueses. Uma obra dessa de Queiroz, del siglo XIX, outra obra de António Lobo Antunes e outra de José Saramago. São obras de 15 minutos e se pode resumir um livro ou tentar resumir um livro em 15 minutos de microteatro. Eso atrae mucho público, además tenemos ahí nuestro actor que está haciendo de Fernando Pessoa. De broma decimos que Fernando Pessoa ahora que volvió a la tierra viene un poquito alterado porque solo habla español. Y la librería, que es lo más importante, esta es una feria del libro, está siendo muy visitada, estamos vendiendo muchos libros de autores portugueses, curiosamente también libros en portugués. Estão tendo muita búsqueda, muita salida, assim que aún não temos um balanço de números, pero yo diría que ya podemos decir que estamos frente a un gran éxito. Ahora, en base, porque también usted tiene estudios de historiador, ejerció como periodista, es docente de la Universidad San Marcos. ¿Cómo ha ayudado, cómo se podría comparar con Portugal, con Perú en este intercambio sano de cultura, ¿no? A ver, si es que lo primero que me remite de Portugal es un escritor peruano con ascendencia portuguesa como es el gran Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Pero de ahí, bueno, Perú es un país intercultural, Portugal está en vías de serlo. ¿Cómo, ¿Cómo los peruanos podemos conocer cuáles son las similitudes entre ambos países generalmente? Bueno, yo diría que yo ya conozco bien a Perú y a los peruanos, ya vivo acá hace 10 años y por eso ya tengo una relación profunda con el Perú. Yo diría que portugueses y peruanos tenemos mucho que ver en lo que es la hospitalidad, la apertura a conocer a otros pueblos, otras gentes, otras culturas. eh, y eso crea una gran facilidad de comunicación entre portugueses y peruanos y entre los escritores portugueses que vienen
Y no solo escritores, viene un director de cine también, vienen músicos, cria una gran similitud. Tuvimos, por ejemplo, en la apertura, algo que para mí foi uma metáfora da forma como queremos estar acá, que foi concerto de guitarra portuguesa com guitarra ayacuchana. Digamos que as duas guitarras dialogaram e que diálogo fantástico que tuvieron, ¿no? Tanto que Marta Pereira da Costa, la guitarrista portuguesa que vino acá, ya está invitando a Ronald Borges, el guitarrista de guitarra ayacuchana, para ir a Portugal para que hagan un espectáculo en conjunto. Entonces yo diría que ese es el espíritu con que estamos acá, ¿no? Es un espíritu no de llegar a Perú y presentar lo que es la cultura portuguesa, pero de tender puentes entre la cultura portuguesa y la cultura peruana y hacer proyectos o iniciar proyectos culturales en conjunto, ¿no? Proyectos culturales que puedan ir más allá de apenas el conocimiento de Portugal. Esto, en un cierto sentido, es una cumbre de lo que ya hemos venido a desarrollar en los últimos años, ¿no? Portugal comenzó por tener un curso de História da Literatura Portuguesa em São Marcos. Después abrimos una cátedra, la Cátedra de Historia de la Cultura Portuguesa, también en São Marcos. El año pasado tocó a Portugal, a la Embajada de Portugal y a mí como agregado cultural, nos tocó organizar el Festival Europeo de Cine de Lima, porque Portugal tenía la presidencia de la Unión Europea y es la embajada del país que tiene la presidencia y que organiza a cada momento. Por la primera vez en el Festival de Cine Europeo de Lima también participaron películas peruanas en el festival y tuvimos un ciclo dedicado a nuestro gran director António Pedro Vasconcelos, que está acá en el Perú y que hoy día participa en su primera conferencia aquí en la Feria del Libro, pero tuvimos un ciclo que le fue dedicado y tuvimos películas de directores peruanos, El Embarrello de la Carne y La Revolución de la Tierra, dialogando con sus películas y después tuvimos charlas en que los dos directores conversaron sobre los temas comunes a sus películas. Entonces, yo creo que este es también mucho el espíritu portugués, ¿no? Es un espíritu de buscar tender puentes, de buscar unir dentro de la diferencia, ¿no? Unir dentro de la diversidad. Y es con ese espíritu que estamos aquí. Ahora, yendo a su faceta de escritor, ¿no? Porque también usted ha trabajado, ¿no?, al respecto, produciendo textos. Hace poco ha tenido el honor, la felicidad de presentar su reciente libro, Los Parricidas, novela Los Parricidas, traducida, que me parece que era del 2009, ahora ha sido traducida recientemente. ¿Qué nos podría comentar no solo de la experiencia de presentarlo, sino un poco de la obra, invitarla a que el lector pueda adquirirla? Bueno, más allá de todo, yo soy un miembro de la delegación portuguesa también, soy escritor también y soy parte de la delegación portuguesa y sí, se lanzó una edición de mi novela Los Parricidas, que es una novela que fue publicada en Portugal en 2009, en Brasil en el 2012 y ahora traducida por Pesa aquí en Perú. La novela es una novela... Un escritor no debe hablar de sus novelas, pero es una novela sobre un personaje que perdió sus marcos de referencia, que tiene dificultad en tomar decisiones morales por haber perdido esos marcos de referencia. Y es una búsqueda, digamos que es su odisea en búsqueda del bien y del mal, de encontrar dónde está el bien y dónde está el mal. Es también una novela de diálogo con otras literaturas. Por ejemplo, hay un momento en que él entra en la biblioteca de La Náusea de Jean-Paul Sartre y que conversa con los personajes y conoce los personajes de la Náusea de Sartre
Monsieur Antoine, El Autodidata, então, e por isso também é uma novela de revisitação de outras obras, também por el tema del existencialismo, ¿no? La posmodernidad tem muito que ver com o movimento existencialista e, digamos, busquei aí hacer-nos refletir sobre nuestra pérdida de marcos de referencia que significam também uma pérdida de nuestro humanismo, ¿no? Yo creo que estamos caminando para uma grande fragmentação del humanismo. Los humanistas nos estamos fragmentando em microcausas que nos dividem e que nos retiram toda a força e que abrem campo para que venham outros, não? Los que vivem del ódio, los antihumanistas, los que vivem de traer uma mensagem que desune a la humanidade em vez de unir. Então, digamos que é também uma obra em donde, uma novela em donde eu busco contribuir para essa reflexão. Bien, bien. Ahora, aterrizando también a su faceta de investigador, incluso usted ha sido periodista, es periodista, ha tenido, ha hecho investigaciones sobre la minería, los conflictos sociales o mineros en el Perú, en lo que este mal puede radicar, puede causar acá en nuestra tierra. Entonces, cuando ya ha cruzado quizá Lima, ha ido a las provincias, al interior del país, ¿qué ha sido lo que más le ha sorprendido en cuanto a esa realidad peruana que quizá en Lima no se ve? Bueno, yo puedo decir que conozco, yo diría que bastante bien el interior del país. Sé bien lo que es una comunidad campesina, cómo funciona. Ya estuve en muchas asambleas de comunidades campesinas. Pues son fenómenos o realidades que yo conozco relativamente bien. Digamos que lo que más me marcó, y mi libro anda mucho, el libro que estás hablando, que es una investigación antropológica, campesinos y mineros, es una reflexión sobre las causas de la conflictividad social en el Perú. Y yo creo que hay un hito en esas causas, que es aquello que yo teoricé como un trauma histórico. Hay un trauma histórico que ativa defensas. Un trauma ativa defensas, ¿no? Ativa reacciones paralelas. Y ativa essas defensas e hace com que, ao contrário do que dice a maior parte da gente, que o tema dos conflitos sociais é um tema de informação ou desinformação. La verdad es que me parece que el tema es un tema, antes de nada, es un tema de falta de mimetización, de falta de compreensão mútua, de falta de capacidade, como se diz aqui em El Perú, de cada um ponerse en los zapatos del otro. Então, o primeiro trabalho que tem que haver é um trabalho de mimetização muito antes de um trabalho de informação. O trabalho de mimetização é um trabalho de compreensão do outro que seja capaz de generar uma confiança que permita ir mais allá do trauma histórico. Quando há uma relação de confiança mútua, o trauma se supera. Quando essa relação de confiança mútua está por construir, o trauma se ativa. Muy bien. Ahora, yendo a lo que es ya la feria, no faltan algunos días para que esta concluya, pero usted ¿qué tanto cree que la feria en sí, momentos en los que uno puede estar, o estas 3 semanas que han sido de educación, de distracción, de entretenimiento para Lima, ¿no? Y que también atrae a diversas partes o personas del Perú, qué tanto nos ayuda, nos alimenta y significa en medio de una actualidad como país en la que justamente estamos fragmentados, con una situación, una coyuntura difícil de intolerancia, de cuestiones políticas. ¿Qué tanto ayudan eventos como estos? Mira, las grandes lecciones por veces vienen de
las voces que tienen menos fuerza, o menos fuerza pública. Yo no puedo olvidarme de una señora que participó en una de nuestras conferencias acá, que había sido víctima de violencia doméstica y que contó que había sido víctima de violencia doméstica y que nunca había leído tanto como en el tiempo en que estaba siendo víctima de violencia. ¿Y por qué? Dice ela textualmente, e la cito, com uma frase que podia ser a epígrafe desta féria. Porque ler é ser livre. Leer é conhecer. Não há liberdade sem conhecer. E ler também é compreender ao outro. E não há liberdade sem entender a liberdade do outro, sem o direito à liberdade do outro. Então, se ler é ser livre, ese es el gran papel que esta feria puede tener para unir los peruanos, para que los peruanos puedan ser libres, respetando también y defendiendo también y comprendiendo también la libertad de los otros, ¿no? Muy bien, un placer y muchas gracias, señor Luis. El placer es mío, gracias.